pasa hacia el ciego, colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides, hasta el esfínter anal, hasta el recto ano, con el esfínter anales interno y externo. Ese es el proceso digestivo que va. En todo este tubo, entendiéndolo tal como tubo, vamos a tener al hígado, que va a producir sus metabolismos y va a producir la bilis, que la va a acumular en la vesícula y la va a secretar a la segunda porción duodenal a través del esfínter de Oddi. En esa misma desembocadura, en esa ampolla de váter, va a desembocar el conducto de Wilson pancreático con el Santonini, van a desembocar ambos. Viene el pancreático, viene el colédoco que viene de la vía biliar, ambos forman la ampolla de váter y en una desembocadura única, los dos desembocan en la segunda porción duodenal, en su borde antimesentérico, y van a secretar toda la bilis y todo el jugo pancreático para los procesos que vamos a ir viendo más adelante. Lo que quiero que entiendan que son glándulas accesorias, ¿no?, que están entregando su secreción biliar, secreción pancreática, secreción salival, son las que se entregan ahí, ¿no? Esto es lo que confiere a lo que es anatomía, básicamente. Anatómicamente no es muy amplio para entender lo que es el proceso fisiológico. El siguiente paso es ya verlo desde el punto de vista celular, ¿no?, histológicamente. Si cortamos el tubo digestivo, el tubo como tal, si lo cortamos transversalmente y vamos desde afuera hacia adentro, afuera del tubo, afuera del intestino, tiene un recubrimiento que viene a ser el más fuerte, que es la capa serosa. La capa serosa, dentro de las estructuras histológicas del cuerpo, es la más poderosa y la más fuerte. Es tan poderosa que se necesita de esto cuando uno hace resecciones intestinales. La serosa es la que le da la tonicidad y la fuerza para que eso no se bote, no se abra esa anastomosis. ¿Dónde se ubica? Justamente en la parte externa, la parte serosa, ¿no?, la parte que está afuera. Debajo de la parte serosa vamos a tener dos capas musculares, la longitudinal externa y la circular interna. Dos capas. Si ustedes ven el tubo digestivo como un tubo, la longitudinal está a manera longitudinal y la circular está a manera de anillo, ¿no? Si la circular se contrae, lo que hace es disminuye la luz. Si la longitudinal se contrae, lo que hace es achica la longitud del intestino. Entonces tenemos serosa, las dos capas musculares, la mucosa, que es ya la cara interna, y debajo de la mucosa, la submucosa, donde vamos a encontrar dos plexos. El plexo que está debajo de la submucosa es el plexo submucoso o de Meissner, y el plexo que está entre las dos capas musculares, la circular y la longitudinal, es el plexo mientérico, porque está entre los dos músculos, o de Auerbach, ¿no? Submucoso de Meissner o mientérico de Auerbach. Ahora, entendiéndolo nada más por ubicación, si ustedes ven que este Auerbach está entre los dos músculos, su función básicamente va a ser de movimiento, ¿no?, de contracción, de relajación muscular. Y si este está muy cerca de la mucosa, o sea, de la submucosa, su función va a ser básicamente de secretar y de absorber, porque está cerca al epitelio mucoso. Esta es la estructura histológica de la mayor parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Hay partes que no tienen serosa, el esófago no tiene serosa, hay partes que tienen tres capas musculares, como es el estómago, ya que es muy poderoso para hacer una digestión mecánica, tiene tres capas. El recto también tiene un repliegue que deja de tener serosa. A veces la mucosa empieza a tener repliegues y forma grandes vellosidades para tener una mayor amplitud en lo que es la absorción intestinal, en lo que es yeyuno, ilion, básicamente mucho mayor los pliegues, los pliegues del tapiz de la mucosa. Y bueno, esto es básicamente a nivel histológico, ¿no? ¿Quién va a comandar el movimiento quién comanda el intestino? El intestino, como les dije, tiene su propio comando, que es el sistema nervioso entérico. Como es el mismo sistema nervioso entérico, intestinal, cuando hablamos de entérico estamos hablando de intestino delgado y grueso, ¿eh? El sistema nervioso entérico intrínseco, ellos mismos tienen su propio control. Tiene tanto poder nervioso, tanto poder de células
ahí, que tiene muchas más células nerviosas que la médula espinal. Claro que sus funciones no son tan complejas que la médula, pero tiene más funciones, tiene más cantidad el hecho del sistema nervioso entérico, porque imagínense, pues, duodeno, yeyuno, ilio, intestino, estamos hablando de 5 o 6 metros de cantidad de intestino, ¿no? El sistema nervioso entérico, también llamado intrínseco, que va a controlar fundamentalmente lo que es el movimiento a través del Auerbach. ¿Recuerdan? Movimiento del Auerbach que está entre las dos fibras musculares, la circular interna y la longitudinal externa y la circular interna, va a controlar el movimiento y las secreciones y también parte de la absorción a través de lo que es el Meissner, el submucoso de Meissner. ¿Qué va a hacer a nivel del movimiento? Va a aumentar el tono, es decir, el intestino hueco, entiéndalo así. Visceralmente, cuando hablamos de víscera hueca, hablamos de un tubo hueco, o sea, es una estructura hueca adentro, ¿no? Aumenta el tono, es decir, la capacidad de esta estructura hueca se reduce porque está con un tono aumentado, aumenta la intensidad de la contracción, o sea, son contracciones más fuertes. La circular interna se contrae mucho más fuerte, la longitudinal externa acorta bastante la longitud del intestino, aumenta y los hace más frecuente. En algún momento los hace tan frecuentes que se hacen sonoros. ¿Han tenido ustedes esos ruidos de hambre? Cuando no han comido y empieza su intestino a tener movimientos de rectación y ustedes lo escuchan hasta a veces que es incómodo que el del costado lo escuchan, ¿no? Son ruidos de hambre, son movimientos intestinales gracias a este plexo de Auerbach que está teniendo grandes. Al estar aumentado también inhibe al esfínter pilórico y al iliocecal, lo empieza a inhibir, ¿no? Contrariamente, cuando ya hay una secreción y empieza a funcionar el plexo de Meissner, aumenta las secreciones, aumenta el volumen de segregación a nivel del lumen intestinal. Esto va a aumentar la absorción porque ya se está mezclando esta secreción con lo que han comido y empieza a aumentar y empieza a haber una contracción local de los esfínteres, ¿no? Cuando inhibe, allá me refiero cuando inhibe a relaja, ¿no? Empieza a relajar y acá empieza a contraer los esfínteres para que se produzca la digestión. Esto es sistema nervioso entérico netamente. Si ustedes se dan cuenta, desde la boca, ustedes comandan su sistema nervioso, ustedes le dicen, vesícula segrega 300 centímetros al día. No, hígado, ahorita quiero que segregues un poco de bilis para que lo guarden en la vesícula, o al páncreas le ordenan a ustedes. Ustedes no tienen ningún control sobre su sistema digestivo, salvo después de la primera deglución. En la deglución, mastican ustedes, que muchas veces ya es reflejo el masticar, pero tienen ustedes control sobre la primera etapa de la deglución. Pero una vez que degluten, que se produce la primera fase de la deglución, ustedes ya no tienen control del bolo alimenticio hasta el final. Es decir, pasa el bolo, ustedes no controlan ni el ácido, ni la bilis, ni el pan, no controlan nada. Hasta que ya llega al esfínter anal externo, al recto, se produce el primer llamado por el llenado rectal. El primer llamado es la sensación de querer ir al baño, ¿no? Y ustedes sí, pues si están en clase, ahí lo inhiben, ¿no? El esfínter anal externo, que es estriado, no es liso como el resto, es estriado. Ustedes aumentan la tonicidad y aumentan la compliance rectal e inhiben esa sensación de los que querían irse al baño ahorita. Entonces, ese es el primer llamado. Desde la primera deglución hasta el esfínter anal externo, ustedes no controlan nada, porque es músculo liso. Músculo estriado sí son esos dos. Entonces, vamos a tener que, aparte del entérico, aparte de lo local del intestino mismo, que es el que se maneja solo, va a tener una dependencia del extrínseco del sistema nervioso central. Vamos a hablar de lo que es somático y lo que es autónomo. El somático es la deglución y el esfínter anal, o sea, los de musculatura estriada. Siempre, y cuando hablamos de autónomo, vamos a hablar de parasimpático o de lo que es simpático. Parasimpático a través de la acetilcolina y simpático a través de la epinefrina, noradrenalina. Hay muchos más neurotransmisores, hay decenas de neurotransmisores.
pero no, antes los mencionábamos acá, neurotransmisor, y de eso hacíamos las preguntas de la clase, para cuál neurotransmisor. De manera práctica no es lo importante entender cuántos ni cuáles, sino de manera general entender el proceso para que se les quede. Si ustedes empiezan a encontrar los neurotransmisores, van a encontrar más de 30 neurotransmisores, ¿ya? Pero estos son lo más importante a entender, ¿no? Siempre que hablemos de parasimpático vamos a entender que ya estamos empezando en un proceso digestivo, o sea, se está activando el proceso digestivo. Parasimpático a través de los nervios, tiene más preponderancia, más presencia en lo que es proximal y en lo que es distal. En lo que es proximal, a través de los nervios vagos, en esófago, estómago, y a nivel de lo que es distal, del esófago, del nervio vago, y al nivel de lo que es distal, de los nervios sacro, 2, 3, 4. Que intervienen también en el proceso defecatorio. ¿Qué va a hacer esto? Va a aumentar la peristalsis, es decir, están en proceso pleno digestivo, se están moviendo los intestinos porque se están mezclando con las secreciones, se está dispersando en toda la pared de la mucosa intestinal para que se produzca una buena absorción, se está relajando los esfínteres para que se produzca un buen vaciamiento gástrico, empiece a vaciarse todo lo que el estómago ha digerido mecánica y químicamente, empiece a pasar primera, segunda porción duodenal, y aumenta esto gracias a este efecto parasimpático, ¿no? Contrariamente, el efecto simpático va a disminuir la peristalsis y va a aumentar la presión en los esfínteres. Vamos a tener que esta parte simpática va a tener 3 zonas de ganglios paravertebrales o prevertebrales. Los ganglios paravertebrales o prevertebrales se encuentran al costado de las 3 grandes arterias abdominales que hay. La aorta abdominal tiene 3 grandes arterias. Primero el tronco celíaco que nace anterior, en la cara anterior de la arteria de la aorta abdominal, perpendicularmente da su hepática, su esplénica, su coronaria, y las 2, la mesentérica superior y la mesentérica inferior. Estos 3 grandes troncales de aorta abdominal son tan importantes que al lado de ellos hay ganglios del tronco celíaco, ganglio de la mesentérica superior y ganglios de la mesentérica inferior, y constituyen los ganglios prevertebrales del origen simpático. Entonces nosotros vamos a tener acá la mucosa. Esta es la mucosa, mejor dicho, acá está la luz intestinal, intestino delgado, grueso puede ser, y a nivel de la mucosa habíamos dicho que debajo de la mucosa está el Meissner, ¿no? Es un mucosa de Meissner. Este es un mucosa de Meissner, va a controlar lo que son las secreciones, parte de la absorción. Las secreciones, ¿cómo las controla? Porque se estimula al vaso lo dilata, lo vasodilata, al vasodilatarlo llega más sangre, más aporte de sangre, de oxígeno, más aporte de hormonas gastrointestinales, se produce mayor absorción, o lo vasoconstriñe, lo cierra. Al cerrarlo ya no llega sangre y se inhiben todos los procesos, disminuyen todos los procesos. Eso es lo que hace el Meissner, ¿no? Si pasamos ya al músculo, si vamos yendo para afuera, pasamos al músculo, ya llevamos al mientérico de Auerbach. Pero si ustedes se dan cuenta, en este sistema intrínseco local, hay conexiones entre lo que es el Auerbach y el mientérico. Puede haber una conexión directa, una conexión de acá para allá, de allá para acá. Hay múltiples conexiones. Dependiendo lo que uno coma, dependiendo el estímulo que sea químico, sustancias químicas, ácidos, proteínas, aminoácidos, o dependiendo de repente el volumen que cause un desplazamiento, que una distensión del intestino, las combinaciones entre el Meissner y el Auerbach son múltiples y diferentes, múltiples combinaciones para hacer un proceso digestivo. La idea es entender que este sistema nervioso entérico local trabaja coordinadamente entre los dos, dependiendo lo que están ingiriendo. Entiéndase así que hay alimentación mucho más digerible que otra alimentación, y mucha alimentación poco digerible necesita mayor programación entre estos plexos para ejercer una buena digestión y absorción. A veces no es suficiente
con este control entérico y se va hacia el sistema nervioso, hacia el sistema nervioso autonómico con el simpático y parasimpático, y requiere del sistema nervioso extrínseco para poder digerir esto a través de sus fibras preganglionares parasimpáticas o postganglionares simpáticas. No siempre es suficiente con el control entérico, necesitan a veces del extrínseco, intrínseco y extrínseco para poder producir esto. Obviamente, si hablamos de simpático parasimpático, estamos hablando ya de los ganglios prevertebrales, de la médula, del vago, de la parte extrínseca, ¿no? ¿Y quiénes son los que estimulan esto? La irritación de la mucosa. Que esta mucosa se haya irritado por algo, sustancias químicas, aminoácidos, ácidos grasos, azúcares, ¿no? La distensión, el estómago, cuando ustedes comen, el estómago crece. Ese crecimiento causa una distensión que causa acciones y secreciones químicas. Bueno, y las sustancias químicas que han ingerido, ¿no? Entonces, ¿quién comanda el sistema nervioso gastrointestinal? Es local y también autonómico, ¿no? Este es el mismo corte del intestino, teniendo de negro la serosa arriba y acá abajo la mucosa, ¿no? Lo mismo, la mucosa, acá esta es la luz intestinal dentro del tubo, esto es por fuera. Como esta es la mucosa, esto es el Meissner. Esto verdecito son los nervios del Meissner. Pasas el músculo, estos son músculos longitudinales, en la capa muscular circular, y allá la longitudinal, y tenés el de Auerbach. Como le dije, comunicación entre ellos dos, comunicación de acá para acá, de acá para acá, de acá para dos, de acá para uno para allá. Puede venir también parasimpático o simpático directamente actuando acá, pero la idea finalmente es que actúa a nivel de la mucosa para causar o movimiento, o secreción, o absorción. Las neuronas pueden ser sensitivas, motoras, pero neuronas. Obviamente las motoras que están yendo, las aferentes, son las sensitivas, las que están regresando son las eferentes, las motoras, y la unión entre ellas, las interneuronas. Comunicación en Meissner-Meissner, Meissner-Auerbach, Auerbach-Meissner. Y así se da, ¿no? Sistema nervioso entérico, sistema nervioso central, una onda aferente sensitiva y una respuesta eferente motora. Esto va a condicionar una serie de reflejos. Estas conexiones condicionan una serie de reflejos, ¿no? Esto es lo mismo, ¿no? Somático, autonómico. Somático, lo que le dijimos, la primera parte de la devolución del músculo estriado, y finalmente el esfínter anal externo, que también es estriado. Fuera de eso, nada más es somático. Y autonómico, lo que es el parasimpático, el esófago gástrico y los sacros 2, 3, 4, a través de una segunda neurona que se encuentra en el sistema nervioso entérico, con su neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿no? Este es el mismo gráfico del parasimpático, ¿no? Nervio vago, nervios sacrales, aumentar la peristalsis, relajar el esfínter. Y el simpático, esto sí requiere de los ganglios para o prevertebrales, los celíacos, mesentérico superior e inferior. Segunda neurona en el sistema nervioso entérico, y siempre requieren los ganglios. Siempre requieren los ganglios. Esta serie de conexiones va a condicionar varios reflejos. Los reflejos locales, es decir, lo que están en la misma mucosa. En la misma mucosa detecta algún cambio químico de distensión, alguna proteína, y crea un reflejo. A veces estos reflejos viajan hacia la médula, a veces viajan hacia el ganglio. Y eso condiciona estos tres tipos. Primero, el reflejo local, es el reflejo local que se da en la propia mucosa, en la superficie, da una aferencia sensitiva y regresa como una eferencia motora. Este es el local. Obviamente este arco solamente se da acá, ¿no? Solamente se da acá, no es que se vaya a otro lado. Una onda aferente
la sensación de que ha habido distensión. Contrariamente acá hay una vasodilatación, que es la parte motora. Vasodilatación aumenta la secreción, llegan más sustancias. En la parte local. La parte larga, puede llegar una orden motora, o puede llegar 2 órdenes motoras, 3 órdenes motoras, etc. Y no tiene nada que ver el sistema nervioso central, ¿no? ¿Qué son reflejos locales? Son reflejos integrados por completo dentro de la luz intestinal. Básicamente, ¿cuáles son? La secreción de todas las sustancias que se secretan, el movimiento, que es el peristaltismo, las contracciones de mezcla, y también, cuando ya se producen estos procesos, las inhibiciones locales. Todos son reflejos locales. Reflejos locales, ¿no? Ahora vamos a tener un reflejo largo. Si es local, que solamente se producía en la mucosa, el reflejo largo es el que se va hacia el sistema nervioso central, ¿no? Una eferente sensitiva, una eferente motora que puede ir a estimular a un reflejo local, o puede ir directamente a estimular a la mucosa misma, ¿no? O sea, un reflejo largo te puede estimular localmente o directamente hacia la mucosa. Ese es un reflejo largo. Se entiende a los reflejos largos como los reflejos vagovagales. Los reflejos vagovagales son los reflejos del esófago, del estómago, que viajan hacia el esófago, del esófago, estómago, viajan y regresan a través del vago. Los reflejos de estómago y duodeno, básicamente son los vagovagales del estómago y duodeno, que son lo que inerva el vago. Reflejos dolorosos, apendicitis, alguien ha sido operado de apendicitis, de colecistitis, de algún proceso abdominal. Al haber un proceso inflamatorio, lo primero que hace el intestino es no se mueve, se queda quieto. Y ese es un reflejo doloroso. Gracias a este reflejo largo. Al estar inflamado, no se mueve el intestino, porque obviamente si se mueve le da más dolor. Viaja esta sensación dolorosa y regresa, inhibiendo el movimiento. Reflejos de la defecación, a través de los sacros 2, 3, 4, van hacia la columna y regresan para producir una buena defecación. Son reflejos largos. E intermedios, ya vimos los locales, vimos los largos, y ahora hay unos intermedios que son los cortos, le llaman, los que se van a los ganglios. Los reflejos cortos van del intestino, pero no llegan a la médula, no se pueden tampoco solucionar en el mismo intestino, sino van a los pre o paravertebrales. ¿A quién? Al celíaco, al mesentérico superior e inferior. Y son los reflejos gastrocólicos. Gastrocólico es el reflejo del estómago, gastro, hacia el colon. Es decir, se estimula el gastro, se estimula el estómago y le dice al colon, muévete. Son esas personas que comen y van al baño, ¿no? Comen, cada vez que como, tengo que ir al baño. Reflejo gastrocólico. Mientras más jóvenes son, más puro está el reflejo. A medida que pasa el tiempo y los años, por la inhibición consciente de las personas, por la sensación, acá en la clase no se van a ir, ¿no? Empiezan a inhibir estos reflejos. Gastrocólico. Enterogástrico. Enterogástrico, entendiendo entero como delgado y grueso. El intestino delgado y grueso está lleno, porque ya ha pasado todo lo que el estómago ha vaciado, y al estar lleno el intestino delgado, ya le dice al estómago, oye, ya cierra el esfínter, ya no envíen más porque todavía estoy procesando esto. Reflejo enterogástrico. El reflejo cólico, del cólico ileal, lo mismo, el colon ascendente ciego, se llena, está lleno, aumenta su presión, crece. Al estar crecido, aumentando su presión, le dice al ilion, válvula ileocecal básicamente, aumenta tu presión porque todavía no ha pasado todo el volumen, no ha terminado el proceso absortivo del colon derecho, y produce estos reflejos cortos, ¿no? Reflejos cortos en la mucosa, reflejos cortos a nivel de los ganglios, ¿no? Bueno, ese es acá tenemos todos los reflejos, el reflejo local, el reflejo largo y el reflejo corto a nivel de los ganglios, los 3 reflejos. Ya en la antigua, los persas ya describían anatómicamente parte de lo que es tubo digestivo y circulatorio. Ya 1500 a.C. ya podían describir
lo que es los intestinos, el estómago, y tenían cierta, en sus gráficos se muestra que ya tenían cierta interpretación de lo que es el tubo digestivo. ¿Quién más comanda el tubo digestivo? Ya hemos visto que el mismo tubo digestivo se comanda y parte por el sistema nervioso autonómico. Pero también la otra parte que lo controla son las hormonas gastrointestinales. ¿Qué son las hormonas gastrointestinales? Son péptidos, son proteínas. Son proteínas que son sintetizados por algunas células especiales. Estas hormonas gastrointestinales, que son polipéptidos, péptidos, dipéptidos, tripéptidos, son proteínas, y van a ser secretados por células nerviosas, por células glandulares, y van a ejercer una función a las células que están al costado, una función paracrina, a las células que están a distancia a través de los vasos, una función endocrina, a la misma célula nerviosa una función nerviosa, a la misma célula una función autocrina. Es decir, las hormonas gastrointestinales están van a ver ustedes que son muy interesantes en todo lo que es el proceso digestivo. ¿Cuáles son las funciones de las hormonas gastrointestinales? Igual que las funciones, igual comandan el sistema nervioso entérico, ¿no? El movimiento y la secreción, porque básicamente eso es lo que estimula todo, ¿no? Moverlo, movimiento y secreción. ¿Y quiénes producen estas hormonas gastrointestinales? Hay unas células APUT, que son las aminas precursoras apteides carboxilasa, que son unas células de forma piramidal. Células APUT, células SMED, que se van a diferenciar en ciertos tipos de células. Entonces, cada diferenciación en células G para producir gastrina, células S para producir secretina, células I para producir colecistoquinina, células M, así, cada uno va a ir diferenciándose, ¿no? Y cada una va a ir produciendo. Ahora, estas células se van a ir ubicando en diversas partes del tubo digestivo. Unos más se ubican en el estómago, otros en el intestino, en duodeno, otros más en ilio, y cada uno va a ir aportando su hormona gastrointestinal a la sangre para ejercer una función finalmente ¿de qué? De movimiento y de secreción. Como le dije, son proteínas que tienen un carácter hormonal, captan, aminan y las descarboxilan, por eso se les llama aminas precursoras. Y hay más de 30 hormonas conocidas y se siguen descubriendo las hormonas a medida que siguen avanzando en base a lo que es la patología, ¿no? Hace unos años se han descrito ya hormonas del apetito, hormonas del hambre, hormonas del apetito, de la saciedad, para entender los conceptos de obesidad mórbida, que son enfermedades nuevas, ¿no? Enfermedades que están siendo de mayor boga. Las principales hormonas gastrointestinales: la gastrina, la colecistoquinina, secretina y el polipéptido inhibidor intestinal. Van a encontrar también múltiples clasificaciones, porque a medida que van avanzando el desarrollo, hay familias de las gastrinas, en las cuales está la gastrina y la colecistoquinina, y familias de las secretinas, en las cuales está la secretina, el péptido inhibidor gástrico y el péptido intestinal vasoactivo, y otra serie de hormonas gastrointestinales. Como les digo, una serie de hormonas gastrointestinales, unas más interesantes, otras más importantes, y van viendo. La gastrina, un péptido como todos los péptidos, por una célula APUT, SMED, que es la célula G, ¿no? Que da diversos tipos de gastrina, 34, 17, 14, producida por estas células G. ¿Y dónde se ubica estas células G? Fundamentalmente en el antro gástrico. Estómago, ¿se acuerdan sus porciones? Fondo, cuerpo y antro, es la parte prepilórica, es la parte muscular más fuerte. Ahí se ubican estas células G. Unas pocas se ubican en el intestino delgado. Pero ¿cuál es la función de esta gastrina, de estas células G? Va a ser aumentar la secreción de ácido clorhídrico. Entonces entendamos que si hay muchas células G, va a haber mucho ácido. Y si hay mucho ácido, existe la posibilidad de que hayan heridas en el estómago, lo que llamamos úlceras, ¿no? Aumentar el crecimiento de la mucosa gástrica, aumentar el movimiento y disminuir el movimiento intestinal, contracción del cardias, es decir, del esfínter superior gástrico, aumentar la secreción de insulina,
Todas esas son funciones de la gastrina. ¿Por qué se volvió tan importante o reconocida, se le menciona la gastrina? Porque se notó que muchos de cuando se entienda el fisiopato de los procesos de úlcera gástrica duodenal, muchas veces son por la hiperfunción de la gastrina. Empieza a funcionar, estas células empiezan a producir mucha gastrina y esta gastrina va a estimular a la célula parietal para producir finalmente lo que es el ácido clorhídrico. A veces se deforma, estas células G se deforman y dan lo que se llama los gastrinomas, tumores de células G, de estas células SAPU. Y da el famoso síndrome de Solider-Ellison, que es un síndrome en el cual múltiples heridas gástricas por tener un exceso de ácido, por tener un tumor de una célula anárquica, que es la del gastrinoma, ¿no? Entendiendo siempre, recuerden que toda esta función, todo lo que hacemos es para tener sustrato, para tener material de construcción. Todo lo que ustedes comen es para que su cuerpo tenga recambio celular, recambio a su vez estructural y estructuralmente de las funciones de todo su organismo. Si por ahí alguien estructuralmente, una célula se revela y dice, no, yo no voy a obedecer al sistema inmunitario, defensivo, de alimentación de la casa, y invade una habitación, empieza a tomar otra habitación, a esto se llama pues el cáncer, ¿no? El cáncer simplemente es una célula que no está obedeciendo el eje central y empieza a invadir. Finalmente destruye sus funciones y la célula oncológica es una célula totalmente desarrollada que le quita, se introduce en ustedes, agarra, se desarrolla, crece a distancia, hace metástasis, o sea es una célula totalmente, si se podría decir, con una capacidad de reproducción y de metástasis para crecer mucho más certera que la propia persona, ¿no? La otra hormona que vamos a ver cuando hablemos de secreción biliar y pancreática, la CCK, la colecistoquinina, inicialmente, como su mismo nombre dice, colecistoquinina, movimiento de la colecisto, ¿no? de la vesícula, contracción vesicular. Inicialmente descrito como contracción vesicular. Colecistoquinina, la 58, 39, 33, 12, 8. ¿Quiénes producen a la colecistoquinina? La misma célula A.SMED que se ha diferenciado y se llama células I. Y estas se encuentran en el duodeno, primera porción duodenal. A muchas personas a veces les inyectan externamente colecistoquinina, y lo que hace la colecistoquinina al inyectarse externamente o producirse internamente va a contraer la vesícula, hay una contracción vesicular, secretar jugo pancreático rico en enzimas, aumentar la acción de la secretina, inhibir el vaciamiento gástrico, hay efecto trófico sobre el páncreas, aumenta la secreción de enterocina y aumenta la contracción del píloro y motilidad intestinal. Todas estas funciones las vamos a ver cuando hablemos de vesícula más detalladamente. Colecistoquinina. La otra hormona, también conocida, es la secretina. Secretina producida por las células S, también una célula diferenciada en células S, aminoácidos, 27 aminoácidos, y que se encuentra también en la primera porción duodenal, ¿no? El duodeno es pequeño, 12 traveses de dedo, ¿no? Dicen. Ahí en esta porción duodenal se encuentran las células y su función va a ser aumentar la secreción de bicarbonato, aumentar la acción de la colecistoquinina, disminuir la secreción ácida y aumentar la contracción del píloro. Esto lo vemos también cuando hagamos páncreas, ¿no? Secretina, si bien actúa en varias zonas, cuando hablen de secretina, acuérdense de páncreas. Cuando hablen de colecistoquinina, si bien actúa también en el páncreas, acuérdense solamente de vesícula. Colecistoquinina, vesícula, secretina, páncreas. Péptido inhibidor vasoactivo, igualito, aminoácidos, nervios del sistema gastrointestinal y sangre. Sus funciones: estimulan la secreción de electrolitos, agua, relaja el músculo liso y los esfínteres, vasodilata y hay una secreción gástrica. A veces se diferencia y forman los bipomas, que son tumores de células VIP, que van a hacer que se secrete mucho péptido intestinal y va a dar ese síndrome de Werner-Morrison, en el cual es
una diarrea que finalmente te puede llevar a una insuficiencia renal. En cirugía mucha gente utilizaba la somatostatina, que es una hormona que inhibe todo tipo de secreción te inhibe. Entonces, en el entendimiento de que cuando hacías algún tipo de resección intestinal por cualquier etiología, cáncer, colon, intestino, etc., y tu pegada, tu anastomosis que hacías intestinal no funcionaba y empezaba a filtrar y se filtraba abdominal, hacía una dehiscencia anastomosis, una fístula, porque no cerraba bien, muchos le daban somatostatina. Hasta ahora se usa porque inhibe todo, inhibe la secreción gástrica, inhibe la secreción biliar, inhibe la secreción intestinal, pancreática, entonces disminuye el volumen. Al disminuir el volumen le da cierta posibilidad de que esto pueda cerrar solo, ¿no? Inhibir todo. También tiene su malignidad, ¿no? Los somatostomas pueden causar diabetes mellitus. Mutilina, también un aminoácido, 22 aminoácidos, células de la mucosa duodenal. Si se dan cuenta, la mayor parte son células a nivel duodenal. Porque en el duodeno, la primera porción intestinal, es la porción de repente más importante desde el punto de vista de secreciones, porque justo por la parte anatómica de desembocadura común del Wilson, Santorini y el colédoco y todo el vaciamiento gástrico, a la primera porción duodenal se produce gran cantidad de volumen y gran cantidad de todo el contenido gástrico. Entonces, por eso es que estas porciones son ricamente, con bastante celularidad, inervadas en importancia, ¿no? ¿Qué hace la mutilina? Contrae el músculo liso intestinal, regula la motilidad interdigestiva, el complejo motor migratorio, que lo vamos a ver mañana, y siguen habiendo otras hormonas gastrointestinales, ¿no? Que pueden dar los insulinomas, los feocromocitomas, los glucagonomas. Hormonas gastrointestinales se siguen descubriendo, se siguen viendo. Algunas han notado mayor importancia, como lo que es el entendimiento de lo que es la obesidad, en obesidad mórbida, entendiendo que la grelina es una hormona también que está en las células que están en el fondo gástrico. Esta grelina es la que nos da la sensación de hambre. Cuando no han comido es porque hay bastante cantidad de grelina, ¿no? La grelina, célula por células, específicamente del fondo gástrico, antes de comer están aumentadas su dosaje de grelina. Después de comer ya baja la grelina, baja después de comer, y se produce otra que es la leptina. La leptina es producida por los ácidos, por la grasa que tiene la persona. Los adipocitos producen leptina. Entendiendo esto, se entiende que los obesos tienen mayor cantidad de leptina. Y al tener mayor cantidad de leptina, debieran tener mayor cantidad de saciedad, o sea, debieran estar saciados. Sin embargo, por el tipo de ácido graso de obesidad que hay, no se produce eso. Y esas son las consecuencias del tipo de obesidad que está habiendo, que está desarrollándose, ¿no? En teoría, como les digo, la leptina es producida por los ácidos grasos, por los adipocitos. Los gordos deberían tener, con sobrepeso obesos deberían tener mayor cantidad de leptina. Y la leptina es la que te da la saciedad. Sin embargo, no se ve en el campo eso, porque hay otros factores importantes. Pero sí se ve en lo que es la grelina, ¿no? La grelina, que es en el fondo gástrico, cuando lo someten a resecciones gástricas por algún motivo, a veces también como tratamiento de obesidad, empiezan a tener menos apetito, menos hambre, no solamente físicamente porque ya no se puede distender, sino también hormonalmente porque ya no hay grelina, entonces ya no tienen hambre. Pero la grelina también participa en otros procesos fisiológicos, que es de comprensión, de entendimiento, de estimulación, muchas cosas por más adelante descubrir, ¿no? Y que se están viendo a través de estas enfermedades que están teniendo más boga. Y la última parte confiere a lo que es la irrigación, ¿no? Como les había dicho, para que exista digestivamente un buen funcionamiento intestinal, delgado y grueso, debe haber una buena irrigación. Entonces debe haber un buen tronco celíaco que dé sus ramas coronarias y irrigue muy bien al estómago, su rama hepática hacia el hígado, que es finalmente donde van a ir todas las sustancias que se van a reabsorber a nivel de yeyuno, ilion, todo se reabsorbe.
y van a formar las mesentéricas superior e inferior, que van a formar la vena porta. Esta vena porta, formada por las mesentéricas superior e inferior y la esplénica, lleva toda la sangre hacia el hígado, todo lo que han recogido, de todo lo que se ha absorbido, de todo lo que se han alimentado. Asimismo, drogas, asimismo, medicación, asimismo, todo lo que ha ingresado por la boca, tiene finalmente un metabolismo a nivel hepático. Finalmente, ¿qué es lo que nos va a alimentar? El azúcar, que es la primera mano que agarra, las proteínas y los ácidos grasos, ¿no? Todo eso es lo que finalmente alimenta y nutre a la persona. A su vez, pues el agua, los electrolitos y las vitaminas, que también tienen todo un desarrollo. Pero tiene que entenderse que finalmente la grasa que comen se va a transformar en azúcar. La proteína que comen, parte se va a transformar en azúcar. Y azúcar es la primera mano de lo que van a ir, su hígado va a ir tomando como sustrato para el desarrollo de ciertas funciones. Tanto, como les digo, en aporte como en recojo de todo, ¿no? Bueno, este es mi correo, José Torres Solís. Como les dije, hago la parte de coordinación del curso de edificio y fisiopato. Cualquier duda que tengan, me escriben a mi correo. Y a través del posible delegado, acá ya está el sílabo, ¿no? Les voy a enviar lo que es la guía práctica y la guía de seminarios ya modificada de acuerdo a estos cambios. Recuerden, por favor, que estos cambios han sido